Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré: gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él, gloria sea el nombre de Dios, y gloria sea el nombre del Señor. Te damos la gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Por siempre. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno. Digno, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sé parte de nuestros cultos virtuales. Cada domingo a las 9 de la mañana, conéctate por nuestro canal de YouTube. Hoy empezamos una nueva serie, conociendo al Dios de la Biblia. Acompáñanos el próximo domingo con el tema Dios es eterno, por nuestro pastor Arcadio Vilches. Te esperamos todos los domingos por nuestro canal de YouTube IBES Arequipa. Preparemos nuestro corazón y participemos juntos de la Santa Cena.
Conéctate hoy a las 6 de la tarde por Zoom y celebremos juntos el sacrificio y la victoria de Cristo. Encuentra el link de conexión en nuestra página de Facebook. Te recordamos ser puntual. Una vez iniciado el compartir de la palabra, ya no se podrá ingresar a la sala. Te esperamos. Familia, volvimos a casa. Todos los jueves nos estaremos reuniendo en nuestra iglesia para orar y alabar juntos a nuestro Señor. Continuamos con la serie Unidos y Alegres, un estudio del libro de Filipenses. No te pierdas de esta gran bendición y acompáñanos todos los jueves a las 7 de la mañana. Oremos juntos. Bienvenida familia IBC, bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez. Bienvenida Brescia. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenida familia, qué gusto poder encontrarnos nuevamente aquí en las instalaciones de la iglesia. Les comentamos que muy pronto ya vamos a retornar con todas las medidas de precaución debidas. ¿Cómo te fue la semana, Fer? Bien, Bres, gracias por preguntar. Ha sido una semana tranquila, de descanso, pasando un tiempo con la familia. ¿Y a ti qué tal? También súper bien, disfrutando del feriado, con los amigos, con la familia, comiendo cositas ricas y hoy muy feliz de poder estar nuevamente aquí para escuchar la palabra del Señor. Genial, familia, recuerden que en la semana también nos pueden acompañar con nuestras iglesias en casa. Tenemos iglesia en casa para damas, varones, para adolescentes, para jóvenes y para jóvenes adultos. Así es, Fer. Mira, y ahora encontré justo un versículo que me gustó mucho y quisiera compartirlo con los hermanos. Está en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7, y nos dice el Señor: por nada estén afanosos, si no son conocidas sus peticiones delante de Dios en todo ruego y oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos anima, hermanos, a seguir orando, a seguir buscándolo en todo tiempo y a seguir descansando, porque el Señor tiene todo bajo control. Así es, Grecia. Amada familia, acompáñennos donde están a poder inclinar su rostro y poder entregar este tiempo en oración a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Entregamos este tiempo, Señor, en tus manos. Te pedimos que nos permitas poder aprender más de tu palabra, Señor, poder alabarte de corazón. Ruego esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a dar inicio con la alabanza y desde casita pongamos el corazón dispuesto a alabarle con toda la alegría y gratitud al Señor. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto.
Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Buenos días, amados hermanos, amigos, familia IBC. Estoy muy feliz de poder nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Como ustedes ya saben, después de un tiempo de recuperación, doy gracias a Dios, tanto por mi salud, la salud de mi esposa y de mi hijo. Y bueno, esta mañana una vez más tengo el gozo de poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos, la preciosa palabra de Dios. Quiero empezar contando esta historia. Se dice que una niña estaba muy concentrada dibujando en su clase de escuela dominical. Su maestra se acercó y le preguntó, ¿qué estás dibujando? Emocionada, la niña le respondió, estoy dibujando a Dios. La maestra se sorprendió y le dijo, pero eso es imposible. Nadie jamás ha visto a Dios. Y la niña la miró con esa mirada que los niños nos lanzan cuando ven que los adultos somos muy raros, muy complicados. Y le dijo, espérese 5 minutos y lo verá. Podemos pensar que esta niña era muy inocente y muy pretenciosa, ¿verdad? Pero esta niña nos hace recordar a algunos creyentes, algunos líderes, pastores, que quizás con buenas intenciones, pero desconociendo la palabra de Dios,
comunican una imagen distorsionada de Dios a quienes les escuchan. Yo he escuchado en esta pandemia, por ejemplo, a pastores que han dicho que Dios no tiene nada que ver con esta pandemia. ¡Qué error! Porque nuestro Dios es soberano y todo lo controla. Ellos dicen, no, el único culpable es el diablo. Dios no tiene nada que ver. Eso es una afirmación osada, atrevida, que no corresponde a la soberanía de Dios. También he escuchado a algunos líderes o algunos creyentes decir que si nosotros le pedimos a Dios con fe y visualizamos las cosas que queremos, entonces Dios, que es un Dios de amor, que es nuestro Padre, entonces nos va a dar eso que tanto queremos y que tenemos que declararlo. Una vez más, una osada afirmación que no corresponde al amoroso Dios proveedor que tenemos. Y también, lamentablemente, cuando hay creyentes que se unen en yugo desigual, comentan a las personas que no son creyentes, mira lo peligroso, porque estamos transmitiendo una imagen distorsionada de Dios, de que, bueno, podemos estar juntos, podemos tener una relación, porque Dios es un Dios de amor, Él conoce mi necesidad, así que no hay problema. Qué terrible, qué arriesgado, hermanos. Realmente estas palabras, estas oraciones son distorsiones, caricaturas de un Dios trascendente, infinito, todo amor, toda verdad y toda justicia. Por eso, durante estos meses, hasta fin de año, tendremos el enorme privilegio de conocer al Dios de la Biblia. Ese es el nombre de nuestra serie, Conociendo al Dios de la Biblia. Y hemos dividido esta serie en dos partes. La primera parte, de septiembre a octubre, trataremos los atributos no comunicables de Dios. Y la segunda parte, de noviembre a diciembre, los atributos comunicables. En esta primera parte veremos los atributos no comunicables, aquellos atributos que solo le pertenecen a Dios por su esencia, por su naturaleza divina y que no se comparte con ninguna criatura que Él haya creado. Así que empezaremos hoy con Dios es trino. También veremos Dios es eterno, creador, soberano, todo suficiente, infinito, inmutable y todopoderoso. Y en la segunda parte estudiaremos los atributos comunicables de Dios, los atributos que en su gracia nos ha dado a sus criaturas para poder relacionarnos con Él, para poder conocerle, para poder amarle, adorarle y también para relacionarnos entre nosotros. Y veremos que Dios es santo, que Dios es amoroso, que Dios es celoso, que Dios es justo, misericordioso y bondadoso. Mi oración, mi hermano, mi amigo, es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Efesios 1:17. Acompáñame en esta oración. Santo Dios, gracias por revelarte a nosotros, Señor, a través de tu palabra. Danos espíritu de sabiduría y de revelación. Danos también un corazón humilde, dispuesto a aprender y a imitar, Señor, el ejemplo que nos das en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, como les adelanté, la primera parte de esta serie se trata de los atributos no comunicables que son exclusivos de Dios. El único Dios tiene atributos que no comparte con nadie. Y hoy veremos que Dios es trino, la doctrina de la Trinidad.
Así que en esta mañana quiero resumir, porque es tanto lo que hay para hablar, pero en esta mañana que el Señor nos permita compartirte de 3 características acerca de la doctrina de la Trinidad. Y en cada una iremos ahondando y iremos viendo los pasajes que le dan el sustento y el fundamento a esta doctrina. Primera característica: la doctrina de la Trinidad forma parte de la revelación progresiva de Dios. La doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se conoce como revelación progresiva de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer a los hombres como 3 personas en una unidad y se reveló como un ser en una pluralidad de personas. Veremos algunos pasajes. En Génesis 1, 26 y 27 dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Como podemos ver en el pasaje, Dios habla con otras personas semejantes a Él. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen. En Génesis 3:22, después que Adán y Eva cayeron en desobediencia, dice: y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Otra vez vemos la pluralidad de personas. Y también cuando Dios se muestra, se revela, se manifiesta al profeta Isaías en esa visión del capítulo 6, en el versículo 8, dice: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Quién irá por nosotros? Plural. Esta pluralidad de personas en una unidad la vemos en su plenitud cuando leemos el Nuevo Testamento, donde Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos los pasajes. En Efesios 1:17, el apóstol Pablo ora por los creyentes de Éfeso y de su época, y dice: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. También Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así también en 2 Corintios 3:17, hablando justamente del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pon atención, el Señor es el Espíritu. Le está dando divinidad, está afirmando la divinidad del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En conclusión, la doctrina de la Trinidad la podemos resumir en estas verdades que se nos muestran a lo largo de la Biblia. Primero, Dios es 3 personas. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta afirmación de la persona de Dios, que es uno en 3 personas, es muy importante. Dios es 3 personas. ¿Qué quiere decir? Que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas. No confundamos, por favor. Por ejemplo, en Juan 1:1, que ya vimos, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está hablando de 2 personas diferentes, no es la misma. También en Juan 14:16, Jesús dijo: yo rogaré al Padre. Yo es una persona, el Padre es otra persona, y Él les dará otro consolador, está hablando de un tercero, para que esté con ustedes para siempre.
Es decir, Dios es tres personas distintas, porque los tres tienen mente racional, los tres tienen sentimientos, los tres tienen voluntad propia, que siempre concuerdan, y por eso los tres tienen distintos nombres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia vemos que Jesús oró a su Padre en Lucas 22:42, y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo, Hebreos 1:3. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu al mundo, Juan 14:26. Pero te comparto que en el segundo y tercer siglo de esta era surgió la herejía llamada modalismo. Esta falsa enseñanza afirmaba que Dios es una sola persona, pero esta misma persona en el Antiguo Testamento se hacía llamar Padre, en el Nuevo Testamento se hacía llamar Hijo, y después del Pentecostés, después que nuestro Señor ascendió a la diestra del Padre, entonces se hizo llamar Espíritu Santo. Esto es una falsa enseñanza, es una herejía que tenemos que rechazar completa y radicalmente. Ahora, quienes en estos días, en nuestros días, enseñan esta herejía son conocidos como unitarios. Así que tengamos mucho cuidado con pensar de esta manera. La otra afirmación que vemos en la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad es que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y son iguales en esencia. Anota, el Padre es Dios. Efesios 1:2, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Asimismo, el Hijo es Dios. En Hebreos 1:8 dice, pero del Hijo, nota esto, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, versículos 3 y 4, cuando Pedro saca a relucir el engaño de Ananías y Zafira, dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? No has mentido a hombres, sino a Dios. Nota que el Espíritu Santo guió a Lucas para intercambiar la persona del Espíritu Santo con Dios, dándole esta propiedad, esta identificación al Espíritu Santo como el mismo Dios. Por lo tanto, en toda la Biblia, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen los mismos atributos divinos. Los tres son Dios creador, Dios eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, toma nota hasta aquí, que estamos diciendo que en la doctrina de la Trinidad se podría resumir, número 1, que Dios es tres personas. Número 2, que cada persona es plenamente, completamente Dios. Y la última parte es que hay un único Dios. Estas tres personas no son tres dioses, es un único Dios. Dios es uno en esencia y las tres personas de la Trinidad son una unidad, un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Yo soy el Señor, Isaías 45:5 y 6. Pon atención, este pasaje es tremendamente importante. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y finalmente, según 1 de Timoteo, 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia nos enseña que las tres personas de la Trinidad no son solo una en esencia, como estamos viendo en estos pasajes, sino también son una en propósito.
en una misma voluntad. ¿Me entiende? Pero Dios es uno en su esencia divina. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. Afirmar que Dios está compuesto de tres dioses es triteísmo o politeísmo. Y esto es contrario a la revelación de Dios, por lo que debemos también rechazarla tajantemente. Hay un solo Dios. Las tres personas es un solo y único Dios. Los egipcios, en su cultura antigua, en su pasado, eran triteístas. ¿Por qué? Porque adoraban a tres dioses. Tenían al dios Osiris, que era el padre, a su esposa Isis, que era la diosa madre, y a su hijo Horus. También tenemos que tajantemente rechazar este pensamiento, esta falsa enseñanza. Entonces, en esta primera característica vimos que la Trinidad es una revelación progresiva. La segunda característica que quiero compartirte de la doctrina de la Trinidad es que es un misterio incomprensible, pero no es contradictorio. Cuando hemos visto esta doctrina en cada parte, realmente es asombroso, es maravilloso. Nuestra limitada capacidad es algo que nos cuesta poder concebir racionalmente, porque estamos hablando del ser magnífico, infinito, trascendente que es Dios, que no es igual al hombre. Nosotros somos creación de Dios, somos criaturas. Hemos recibido atributos comunicables, pero Dios es exclusivo en su esencia divina y en su naturaleza. Él es un solo Dios en tres personas. Es demasiado, ¿verdad, hermanos? Y a veces cuando hemos querido dar ejemplos o ilustraciones, bueno, la realidad, hermanos, es que todas quedan chicas, todas quedan muy limitadas por la grandeza de esta revelación. Pero lo podemos llegar a conocer y lo podemos aceptar por fe en su revelación escrita. Y hermanos, por eso tenemos que reconocer aquí que con humildad la doctrina de la Trinidad es un misterio. Es un misterio que tenemos que creerlo, aceptarlo, defenderlo y enseñarlo por fe. Y aquellas sectas y aquellos grupos que nos miran con desdén porque no conocen la palabra y dicen, ustedes, ¿cómo pueden aceptar esa enseñanza de tres personas en uno? Pues es que realmente el Espíritu Santo no les ha dado esa iluminación. Pero es un misterio. Cuidémonos también, hermanos, de querer representar, por ejemplo, ya esto lo hemos conversado en anteriores ocasiones, pero, por ejemplo, ver que Dios, en la figura de un trébol, ¿no? Dios está ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es una imagen que realmente represente, porque ahí estamos hablando de un todo compuesto de tres. Y nuestro Dios, cada persona es completamente Dios, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. También el ejemplo del agua, que es líquido, es sólido y es gaseoso. Bueno, ese es un ejemplo también insuficiente, porque es justamente el modalismo que dijimos, porque este elemento no puede ser las tres cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Mientras que la doctrina de la Trinidad nos dice que las tres personas son diferentes, ¿no? Y interactúan inclusive entre ellas. Y aún el triángulo, que hemos visto que es quizás lo que mejor nos puede explicar acerca de la doctrina de la Trinidad, de la unidad y la diferencia de las tres personas, aún así es un ejemplo bueno, pero reconozcamos con humildad que nuestro Dios es mayor
que cualquier figura creada por nosotros. Y debemos más bien ¿sabes qué, hermanos? Debemos postrarnos en adoración y debemos asombrarnos, maravillarnos, porque Dios se ha revelado en su gracia, en su amor a nosotros, sus criaturas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, es un misterio incomprensible, pero no es contradictorio. La tercera característica que quiero compartirte esta mañana es que la doctrina de la Trinidad revela una perfecta unidad en armonía y diversidad de roles. Como hemos visto, la Trinidad nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero un mismo Dios, actuando siempre en común acuerdo, siempre en unidad, siempre en armonía, y cada uno tiene su propio rol. Mira, qué maravilloso, porque nuestro Dios es un Dios que habita en comunidad, es un Dios relacional. Por eso, entiendes, también nosotros, bueno, eso lo vamos a ver en los atributos comunicables también, somos relacionales. El pastor Evis Carballosa, un pastor español, que yo también admiro mucho y aprendo de él, dijo esto acerca de la Trinidad. Dios tiene que ser más de una persona porque Él amó eternamente. Y para amar debía de haber otro ser a quien amar. Dios estaba en comunión eternamente y tenía que haber ese alguien a quien amar y con quien disfrutar esa comunión. Mira, qué maravilloso que esta perfecta unidad en armonía la apreciamos en la persona de Dios, pero sobre todo en el obrar de Dios. Porque aunque son tres personas distintas y tienen roles diferentes, siempre actúan con el mismo propósito y una sola voluntad, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la creación. En la creación, Dios el Padre dijo estas palabras creadoras para que todo lo que hoy existe sea hecho. Vemos allí en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 3. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. ¿Ve? Vemos aquí que Dios Padre fue quien dio la palabra creadora para que todo existiera. Pero la Biblia nos dice que el Hijo fue el que realizó la acción creadora de Dios. En Juan 1:3 vemos claramente, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Jesucristo, el Hijo, fue el que ejecutó las palabras creadoras del Padre. Y el Espíritu Santo, ¿cuál fue su rol en la creación? Bueno, Él sustentó todo lo creado y manifestó la presencia creadora de Dios en medio de todo lo que estaba existiendo. En Génesis capítulo 1, versículo 2 al final dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Por eso vemos que Dios siempre está actuando, cada persona, con un rol diferente, pero siempre un mismo propósito, una sola voluntad. Y miren, esto que lo vemos en la creación, esto resplandece, mi hermano, ¿sabes dónde? En la obra de redención. La obra de redención es una obra trinitaria. La Biblia nos dice que esto fue un pacto eterno, un acuerdo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que se realizó mucho antes que el hombre existiera, mucho antes que el hombre cayera. Desde la eternidad se llevó a cabo este pacto eterno para salvar a los escogidos. Y las tres personas de la Trinidad tuvieron roles diferentes en este plan de la redención. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, voy a usar solamente este versículo y voy a explicarlo para que veas, pero esto ya lo hemos explicado otras veces, que cada persona de la Trinidad tuvo un papel, un rol importante en la salvación que ahora disfrutamos. Dice así, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Ponga atención, por favor, a esta verdad tan profunda, tan reveladora. Se habla de Dios Padre
primera persona, ¿verdad? Que tiene todo conocimiento. La Biblia dice que Dios Padre fue quien planeó este plan de salvación, de enviar a su Hijo a morir en sustitución nuestra, en reemplazo nuestro. Solo Jesucristo podía morir, porque no un hombre como nosotros, caído, pecador, sino tenía que ser el mismo Dios. Ese fue el plan de Padre. El previo conocimiento, Dios todo sabe, Dios todo se anticipa. También habla de la obra santificadora del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien aplica esta obra de redención en cada corazón. Y cuando ya somos creyentes, va haciendo la obra de santificación para parecernos cada vez más a Jesucristo. Y dice también para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Fue el Hijo quien murió en la cruz. No fue el Padre, no fue el Espíritu, fue el Hijo, quien siempre lleva a cabo la voluntad de su Padre, quien entregó su vida, derramó su vida, su sangre, su cuerpo fue clavado en la cruz. Por eso, mi hermano, qué importante ver siempre en la Trinidad esta diversidad, al ser los tres iguales, pero sin embargo, ninguno compite con otro, sino que actúan en amor y en armonía. Entonces quiero terminar con una aplicación, porque este es el primer atributo no comunicable, exclusivo de nuestro Dios, pero puede traer a nuestra vida una enseñanza, un principio espiritual que nos siga transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, esta doctrina nos está revelando que Dios en sí mismo tiene unidad y diversidad. Tiene unidad y diversidad. Y este principio lo podemos aplicar en todas las relaciones humanas que tenemos. En todas, mi hermano. Vamos a empezar con nuestra familia. Nuestro primer ministerio, ¿verdad? En nuestras familias tiene que haber unidad entre esposos. A pesar que somos iguales ante Dios, el esposo y la esposa tienen el mismo valor, pero hay diferentes roles. El esposo ha recibido una autoridad para servir a su familia, a su esposa, a sus hijos. La esposa ha recibido el privilegio de ser ayuda idónea en amor, no en una obediencia ciega, sino siempre guiada por la palabra de Dios, en amor, en compañerismo. Y esto nos muestra, mis hermanos, que también estamos viviendo el Evangelio. Vimos en el último retiro de matrimonios que tuvimos la semana pasada con un hermoso grupo de hermanos, de parejas. Vimos ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, ¿no? En ese poema que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo el Hijo de Dios, que es igual en deidad y autoridad que el Padre, sin embargo, voluntariamente se humilló, tomó forma humana y forma de siervo hasta ir a la cruz, muriendo en la cruz por nosotros. ¿Qué ejemplo más grande tenemos en Jesucristo? Un ejemplo de amor y sujeción para esposos, para esposas y aún para hijos. ¿Por qué? Porque si podemos hacer una analogía, ¿no? Así como el Padre, el Hijo, tienen un mutuo sentir y obran siempre en una misma voluntad, el Espíritu Santo también está siempre en esa misma dirección. Por lo tanto, los hijos también deben colaborar a esta unidad familiar, ¿no? Para que se muestre entonces esa relación que Dios está permitiéndonos como familia disfrutar, aunque seamos distintos en roles, tener la misma unidad para mostrarle a otras familias que Cristo vive, reina en nuestros corazones. Ahora, apliquemos esto, hermano, en nuestra familia esta semana. Yo te animo, tú que eres esposo, esposa, hijo. Mira cómo Dios nos muestra en su naturaleza divina a relacionarnos de esta manera. Pero también en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que la iglesia está compuesta por muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Otra vez, hay diversidad, pero hay unidad.
El Espíritu Santo, dice la palabra, nos ha dado diferentes dones, diferentes ministerios, pero todos ellos no son para nuestro propio provecho, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor está compuesta por una variedad de personas con diferentes personalidades. Yo tengo mi personalidad, mi forma de ser, tú también la tienes, pero Cristo es nuestra cabeza. Y todo lo que somos y todo lo que hacemos debe ser en amor y unidad para así glorificar su santo nombre. Mi querido hermano en Cristo, cuando lleguemos a la patria celestial, tendremos la unidad perfecta. No habrá divisiones, no habrá prejuicios unos contra otros, porque seremos semejantes a Cristo, sin pecado. Pero escúchame, habrá diversidad. Habrá diversidad, ¿sabes por qué? Porque conservaremos nuestra personalidad para adorar, servir al Señor por toda la eternidad. Así que te puedes imaginar, en el cielo también podemos disfrutar de esa unidad con diversidad. Vamos, los hermanos latinos, los hermanos que somos más extrovertidos, vamos a estar adorando al Señor seguramente con las manos, con los pies. Y los hermanos de otras culturas seguramente también lo harán a su manera. Por eso, hermano, yo te animo que en este tiempo, si tienes todavía pensamientos individualistas, el individualismo es algo que destruye la iglesia, porque nos aleja, nos separa entre hermanos. Mira, respetando tu personalidad, yo te animo a que busques en amor la comunión, el estar cerca unos con otros, que nos importe lo que le pasa al otro. Y si tenemos que sacrificarnos para poder estar en unidad, pues mucho mejor. La palabra dice que los fuertes tenemos que ayudar a los débiles. Mi oración es que cambiemos esa forma de pensar individualista que no nos ayuda porque es contraria a la voluntad de Dios. Debemos estar más unidos hoy más que nunca como iglesia. Y finalmente, te animo a que apliquemos esto en toda actividad que desarrollemos. Busquemos la unidad en la diversidad, en el trabajo, en los ministerios, en el estudio, en la sociedad. Hoy más que nunca, nuestro país requiere hombres y mujeres que, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tengamos conflictos, sino más bien busquemos la armonía. Hermano, nuestro país en este momento está tan dividido que los hijos de Dios, hoy esta doctrina nos lleva a confrontarnos. ¿Quién es tu Dios? Muéstralo con tus hechos, muéstralo con tus palabras, muéstralo con tus actitudes. Nuestro Dios es uno solo. Hay unidad en la diversidad. Y hermano, yo te animo, porque hoy más que nunca se está hablando de dividir al país entre los pobres y los ricos, entre los que son de las zonas altas, de las partes profundas de nuestro país y los que son de la ciudad, entre los de la izquierda y derecha, y etcétera, etcétera, hermano. ¿Cuántas divisiones? Basta ya. Si nosotros somos creyentes, hijos de Dios, hemos nacido de nuevo y conocemos la naturaleza, esencia divina de Dios, tres personas, un solo Dios, tenemos que mostrar que podemos amar, que podemos tener respeto, que podemos tener compañerismo, no solo entre nosotros, sino con los que aún no son hijos de Dios. ¿Recuerdas al Señor Jesucristo? Él no vino a condenar, Él no vino a juzgar. Él vino, dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te dejo esas palabras para terminar. Si somos verdaderos discípulos y estamos llenos del Espíritu Santo y en humildad, entendiendo lo que somos en Cristo y lo que debemos hacer, no juzguemos, no condenemos, sino busquemos la unidad, la paz, la armonía, para que el Evangelio pueda llegar a todo lugar de nuestro país
y pueda cambiar los corazones y pueda cambiar las familias que están tan afectadas y pueda cambiar nuestra sociedad. Ningún partido político va a cambiar este país, ningún presidente, ningún plan económico, solamente el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de toda persona que cree por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, esta mañana, gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado en cada pasaje, en cada verdad, y queremos orar para que ese Espíritu, que es Dios, aplique estas verdades en nuestra vida. Sobre todo esta última, Señor, de que tú eres un Dios que habita en unidad, que habita en compañerismo, en comunión, a pesar de tener, Señor, diferentes roles y actividades. Ayúdanos, Señor, porque esto que viene de ti, Señor, es para hoy, es para nuestra realidad. Este país necesita hijos de Dios que trabajen por la paz, que oren por sus autoridades, que oren, Señor, por las diferencias y que nos respetemos, Padre, y esperemos tu obrar, tu poder sobre nuestra vida, sobre todo este país. Danos tu gracia, danos, Señor, también mucha sabiduría para poder vivir como tú quieres en medio de tanta presión, de tanta necesidad. Tu iglesia, Señor, quiere brillar con la luz de Cristo. Amén. Amén. La próxima semana nos vamos a volver a conectar para continuar con esta maravillosa serie, conociendo al Dios de la Biblia. Vamos a adorarle. Amén. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios.
Agradecemos al Señor por este hermoso tiempo, por la hermosa alabanza. Agradecerles a ustedes también, hermanos, por habernos acompañado. Sí, gracias por la prédica, estuvo muy interesante, muy poderosa. Y hermanos, no se olviden que hoy a las 6 de la tarde tenemos Santa Cena. Bres, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí, claro que sí, vamos a orar. Hermanos, cerramos los ojitos. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu hermosa palabra, Padre. Oramos, Señor, para que nos puedas cuidar durante la semana, nos puedas seguir guiando, Señor, a través de tu palabra, poniendo ese deseo de buscarte, Señor, desde muy temprano, Señor, y sobre todo puedas seguir fortaleciendo nuestra fe como hijos tuyos, Señor. Y gracias, Padre, porque muy pronto, Señor, vamos a poder encontrarnos, estresarnos, Señor, como hermanos y poder compartir de forma presencial, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en este tiempo. Que tengan un domingo muy bendecido en el Señor y pasen un tiempo agradable con su familia. Chao, hermanos. Gracias.